Hola, buenos días para todos. Parece que nos vamos a ver pronto, o al menos así viene planteado el asunto. Mientras tanto, me gustaría continuar con el análisis del Cuervo de Edgar Allan Poe para darles instrumentos a través de estos videos al momento de interpretar globalmente el poema, por lo menos. En el video pasado habíamos estado hablando de algunas características propias del romanticismo ya visibles en las estrofas iniciales. Hay un hombre solo, soledad romántica. Hay un hombre que está duelando, o lo denominamos como un enlutado, porque no ha podido aún llegar al momento de la comprensión propia de la pérdida propia, debía haber dicho. Lo tenemos en la noche, en un escenario frío, completamente dentro de las coordenadas del romanticismo también. Y fíjense que un detalle que pasamos es que está leyendo libros de olvidada ciencia, es decir, que está leyendo algo que en algún momento se postuló como ciencia, pero que dejó de serlo y que por tanto no tiene la fehaciencia o el soporte o la solidez lógica como para considerarse ya en la modernidad como ciencia. ¿De qué ciencia olvidada puede tratarse? Y probablemente de lo que hoy denominamos una pseudociencia o algo vinculado al campo esotérico. Algunos especulan con que tal vez está leyendo el yo lírico un libro de alquimia, que es algo así como una química arcaica cuya utopía o sueño anhelado era descubrir la manera de convertir los metales en oro, o la de encontrar el elixir de la eterna juventud, es decir, derrotar la fuerza erosiva del tiempo, o, atención aquí, buscar el modo de resucitar a los muertos para precisamente abolir la pérdida y el duelo como característica esencial del tránsito humano. El hecho de que este yo lírico esté leyendo ciencias olvidadas, sea alquimia o cualquier otra cosa, ya lo pone desde el comienzo afiliado a un tipo de conocimiento que es el conocimiento que avalan los románticos, es decir, ese que atenta contra las disciplinas enciclopédicas o racionales de la época. No olviden que estamos leyendo un autor de comienzos del siglo XIX y que hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII en Europa, reinaba la Ilustración, el siglo de las luces, las grandes ideas, el auge de la razón, contra lo que vendrá a atentar el romanticismo. Así que hay ahí otro componente romántico deslizado en la presencia de ese extraño libro cuyo contenido desconocemos, pero más o menos podemos inferir o vislumbrar. Otra cuestión interesante es el paralelismo que podemos establecer entre esta escena inicial de El Cuervo y la escena inicial de Fausto. Fíjense, en ambos textos un hombre solo, a medianoche, leyendo libros raros y aquejados por alguna inquietud del espíritu. Estas coincidencias no necesariamente ligan de un modo irrevocable a Poe y a Goethe, sino que al formar parte de una misma estética es obvio que algunos componentes se reiteren y algunas escenas se parezcan. Vamos a la estrofa 3. El triste, sedeño e incierto susurro de los rojos cortinajes me estremecía, me llenaba de fantásticos terrores por mí jamás sentidos, de tal modo que para silenciar los latidos de mi corazón me puse de pie repitiendo: es sin duda una visita que llama a mi puerta, que desea entrar, algún visitante tardío a la puerta de mi casa que desea entrar. Eso es todo y nada más. Ante los golpes un tanto inoportunos e inesperados en la puerta, a medianoche, con todo lo que hablamos en la clase pasada que implica enfrentarse a un episodio un tanto anómalo en plena medianoche, fíjense la estrategia que utiliza el yo lírico. Utiliza
La estrategia que básicamente todos usamos cuando nos enfrentamos a algo que nos inquieta porque está en los bordes de lo explicable. Si algo es raro, tratamos de volverlo común, arrastrándolo hacia un campo lógico donde podamos razonarlo y podamos encuadrarlo en coordenadas más conocidas. Son golpes a la medianoche, estoy leyendo libros raros, esto es realmente inquietante y poco probable, pero para acallar los latidos de mi corazón, digo, bueno, no es tan raro después de todo, simplemente debe ser alguien que llegó un poco tarde. De esa manera, como ven, se genera como una especie de contraste entre la emoción y la razón, siendo la razón la fuerza que viene a domar las inquietudes, los temblores, los bucles que trazan los sentimientos en nuestro interior. Entonces mi alma cobró vigor y sin vacilar ya, caballero, dije, oh señora, le ruego que me disculpe, la verdad es que estaba adormilado y usted tan suavemente llamó, tan suavemente viniste a golpear la puerta de mi casa que apenas podría asegurar haberlo oído. Allí abrí de par en par la puerta, solo sombras y nada más. Sigamos el esquema. El poema comienza con una situación anómala, golpes a la puerta a medianoche, con todo el contexto de un hombre pensando en su amada muerta, leyendo libros de esoterismo, tal vez buscando la manera de invocarla o recuperarla, etcétera, etcétera. Lo anómalo de la situación genera miedo. Para controlar ese miedo, el yo lírico establece una hipótesis racional. Debe haber alguien. Y cuando abre la puerta, esa hipótesis racional se derrumba, se cae, porque hay solo sombras y nada más. Es decir, que ha habido golpes, pero no hay una mano o un ser físico a quien atribuírselos. Golpes sin manos. Golpes sin presencias. Al desmoronarse esa hipótesis racional construida para domar el miedo, es lógico que vuelva el miedo, pero ocurre algo más. Si la situación no se encuadra en una explicación lógica, o si la hipótesis racional formulada no se aplica, quedo habilitado a pensar que lo que ocurre es de orden sobrenatural o maravilloso. Por eso, en la siguiente estrofa, atisbando en la profunda oscuridad, permanecí de pie con extrañeza y temor, dudando, soñando sueños que ningún mortal o dama se ha atrevido a soñar antes. Pero el silencio no fue interrumpido y la oscuridad no fue turbada. La única palabra que se escuchó fue la susurrada, Leonora. Yo la murmuraba y un eco repitió la palabra susurrando, Leonora. Eso es todo y nada más. Fíjese entonces cómo, al caer la hipótesis racional, el yo lírico dice en voz alta, casi pensando, hacia afuera, Leonora. Todos entendemos como lectores lo que está ocurriendo. Al quedar habilitado a pensar que algo maravilloso está ocurriendo, puesto que no puede marcarlo en el orden racional, su esperanza y su deseo se activan, encuentran un terreno fértil y dicen, puede ser Leonora, puede ser su regreso. No porque efectivamente sea así, sino porque el enlutado busca básicamente de un modo desesperado cualquier indicio de la presencia del otro para constatar que la muerte no es total, que la muerte es un hasta pronto, o me voy por un rato, o nos vemos luego, y no un nunca más. Ese nunca más es evidentemente el estribillo del poema, porque es esa palabra que se reitera, que aparece al final de cada estrofa, en ese sexto verso que en el original es octosílabo, que a veces está sustituido por un nada más. ¿Qué es un nunca más? Piensen, detrás de un nunca más se establece una noción de fin, de término, un límite, una frontera.
También un nunca más marca una pérdida o una ausencia, porque si se dice nunca más es porque había algo que desaparece y otro elemento del nunca más que es irrecuperable. Es decir, un nunca más establece un proceso irreversible. Es un no prolongado hacia el infinito. Eso es un nunca más. Entonces, si uno aúna estos términos y dice, a ver, voy a pensar en un límite, en un término, en algo que implique una pérdida infinita e irreparable. ¿En qué pienso? En la muerte. La muerte es todo eso, y esa muerte se instala en el poema como una gota horadando la piedra en cada una de las estrofas, para que el lector sienta precisamente la insistencia de una ausencia que está allí de fondo y que crece y que amenaza desde todas las cosas, y ante la cual el enlutado se resiste a asumir. Entonces, como ven, se va a establecer a lo largo de todo el poema un combate entre el deseo del yo lírico, ligado a la esperanza y a la posibilidad de recuperar lo perdido, y la razón que, con evidencias elementales, quiere instalar la realidad y propiciar un momento de anagnórisis, es decir, un momento de toma de conciencia, para que finalmente ese enlutado deje de serlo y se convierta en un duelante, es decir, en un sujeto que ha tomado conciencia plena de la pérdida y de la irreversibilidad de la muerte. Luego dice, volví a mi cuarto con el alma encendida. O sea que estábamos perfectamente de acuerdo con esto de ver cómo sus esperanzas eran remotivadas. Esa que escuchan es mi gata, no le den importancia, quiere salir. Volví a mi cuarto con el alma encendida. De nuevo volví a escuchar un golpeteo algo más fuerte que antes. Seguramente, me dije, seguramente es la celosía de mi ventana. Veamos pues qué es lo que ocurre y exploremos ese misterio. Corazón, tranquilízate un momento para que yo explore este enigma. Solo el viento y nada más. Fíjense cómo el yo lírico vuelve al asunto, porque, por un lado, como decíamos, el desmoronamiento de la hipótesis racional reaviva el miedo y a la vez la esperanza. El tema es que si reaviva el miedo y esperanza, se genera un nuevo contraste. Por un lado, quiero que vuelva Leonora, pero si regresa, ay, 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 porque se trata de la vuelta de un muerto. Esto espanta, aterra. O sea que quiero, pero no quiero. Deseo, pero evito. Anhelo, pero busco maneras de dejarlo de hacer. Esa contradicción es precisamente lo que define el duelo. Querer pensar en el otro, no poder evitarlo y al mismo tiempo desear soltarlo una buena vez para que su fantasma nos deje en paz. Esa lucha interna es básicamente la que se está describiendo aquí. Fíjense cómo el yo lírico, ante la esperanza del primer verso, volví a mi cuarto con el alma encendida, retoma el mecanismo de defensa anterior racionalizando la situación. Es solo la celosía de mi ventana, debe ser el viento. Otra vez vemos cómo el ciclo se repite. La estrofa 7 es fundamental porque es donde hace irrupción el cuervo anunciado en el título, lo que confirma el título como un título emblemático que adelanta información sobre el contenido de la pieza. Abrí de un tirón el postigo y con mucho retozo y aleteo entró un soberbio cuervo majestuoso de la antigüedad. No me hizo ningún caso, ni un instante se detuvo o se paró, sino que con aire de caballero de dama se situó sobre la puerta de mi cuarto. Se situó sobre un busto de palas precisamente sobre la puerta de mi cuarto. Descansó y se posó, nada más. Es interesante ver dónde se posa el cuervo, y según lo explicó Poe en un texto publicado un año después de escribir El Cuervo, todo esto se debe a varias intenciones paralelas que él tenía. Poe creía... A ver, vamos a hacer un experimento. Me voy a ausentar un segundo para abrirle a esta gata que no me deja pensar.
el video sigue corriendo y ya vuelvo. A ver, vení. Vení. Paz. Ahora sí. Decía que Poe, en 1846, un año después de publicar El Cuervo, publica un texto que se haría muy famoso porque es donde Poe establece sus premisas de trabajo y el modo en que él concibe la literatura y la composición concretamente de una pieza lírica, es decir, de un poema. Ese texto, titulado en original The Philosophy of Composition, la filosofía de la composición, en algún sentido coloca a Poe en una posición díscola o un poco al margen de lo que podemos esperar de un romántico. Como sabemos, los románticos apelan al misterio, a lo maravilloso en el sentido de lo inexplicable de la vida, tienen un contacto profundo con la naturaleza y el entorno, avalan las fuerzas de nuestro interior, todo eso, ¿no? Y también, entre otras cosas, como los antiguos griegos, creían en la inspiración. Creían en que el poeta no era dueño de su mensaje, sino que más bien era impulsado a decirlo a partir de fuerzas trascendentales que los griegos llamaban las musas. Esas mujeres que son las dueñas del arte y que eligen a alguien de este mundo para susurrarles al oído, a modo dictado, verdades trascendentales que él, a modo de medium o de puente entre aquel mundo y este, comunica, o baja línea, digamos, comunica a los seres de este reino terrenal. Es decir, que el poeta es un elegido y es un gestor involuntario de verdades que no son suyas, sino que solamente es un vehículo para transmitirlas. Muchos románticos, por su filosofía de fondo, creían precisamente en estos modelos de inspiración, en las musas, que entre paréntesis podría decir de ahí viene música o museos. Sin embargo, Poe, en medio del romanticismo norteamericano, cuando escribe la filosofía de la composición, se define como un poeta que no cree en la inspiración y que por tanto es lo que se denomina un escritor artífice, un autor que tiene pleno dominio de sus materiales de trabajo ejercido gracias al diseño, a la estrategia y a la astucia de sus cualidades intelectuales. Es decir, que si el poeta inspirado es todo emoción desbordada, el poeta artífice, al estilo Poe, es todo razón trabajando. Esto lo coloca a Poe, digamos, con un pie en el romanticismo, porque como ven cumple con todas las características que estamos viendo en el poema, pero por otro lado con un pie en los neoclásicos, en el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII, porque aquí está ponderando precisamente la razón como instrumento fundamental. Y esto lo coloca como una zona ambigua muy interesante, ¿no? Es un romántico por sus temáticas, por sus tendencias, por sus intereses, pero al momento de autodefinirse, se define más para el lado del neoclasicismo de la Ilustración. Decía entonces que en ese texto Poe explica que no hay, por tanto, en su poema El Cuervo, nada atado a la contingencia, nada producto del azar o de la coincidencia o de la inspiración, sino que todo está deliberado, todo tiene un porqué, todo tiene, digamos, una atribución dada por el poeta. ¿Por qué entonces el cuervo se posa sobre un busto de Palas? Palas, como ven, está con mayúscula y es otra manera de nombrar a una diosa griega llamada Palas Atenea. La presencia de elementos mágicos o de personajes mitológicos es otra de las características del romanticismo. ¿Por qué el cuervo se posa sobre el busto de Palas Atenea? Poe da 3 explicaciones en su texto de la filosofía de la composición para que quede clara su filiación
a la razón como instrumento creativo. Número 1. El yo lírico se encuentra desde el comienzo leyendo, entonces el lector puede interpretar perfectamente que se trata de un hombre ligado a la reflexión, a la lectura, a la escritura, que por tanto debe ser un intelectual, como lo era Poe. Y no es raro entonces que en un contexto así, dice Poe, haya un busto. Un busto es una representación escultórica de los hombros hacia arriba de alguien. Un busto de Palas Atenea, que era precisamente la diosa de la sabiduría. No desentona, sino que enfatiza el entorno usar el busto de la diosa de la sabiduría en un contexto consagrado al parecer al estudio. Ese es el primer argumento. Segundo argumento. El busto usualmente se hacía de mármol blanco. Y estamos en un contexto que desde el punto de vista escénico es dominado por la oscuridad, ¿se acuerdan? Es medianoche, el fuego se apagó y el frío. Es lógico pensar, dice Poe, que si en ese contexto donde reina la oscuridad yo introduzco un cuervo que es un ave negra, azabache, en la imaginación del lector la presencia del cuervo va a estar más bien difuminada o fundida por la oscuridad del entorno, es decir, va a quedar invisibilizada en la representación psíquica que todo lector hace de lo que lee. Por lo tanto, si lo coloco posado sobre el busto blanco, a partir de un contraste cromático negro-blanco, aún en la oscuridad, la figura del cuervo queda visible, recortada y en un punto de visibilidad dentro de la psicología del lector. Y la tercera es una cuestión más sonora que tiene que ver con cuestiones estructurales. Veíamos que el poema es una perfección formal que sigue un esquema rígido de sílabas y de rimas en cada uno de los versos. Y Poe entiende que en ese momento la palabra palas le es conveniente por sus sonidos, por su sonoridad, por su musicalidad y por el momento en que se va a usar en el verso. Así que por motivos ambientales, digámoslo así, por motivos sonoros y por motivos de visibilidad, Poe coloca al cuervo sobre el busto de Palas y de esta manera cumple con varias intenciones y mata dos o tres pájaros, por no decir tres cuervos de un tiro. Dejamos el análisis ahí, a ver si en la siguiente entrada, en el siguiente video, puedo ya más o menos concluir el análisis general, rasante y veloz que estoy haciendo. Y así les puedo mandar una tarea para que hagan para que hagan luego cuando nos veamos y lo podamos ir encauzando juntos en clase. Les mando un saludo y me gustaría mandarles un saludo de la parte de mi gata, pero la eché a la calle porque me fastidió mucho que viniera a molestarme la clase, no me dejó pensar. Bueno, espero que anden bien. Un saludo grande para todos.